Hitler, el gran dictador de Jamelo, te lo cuento en segundos. Hitler fue un político, militar, canciller imperial y Führer. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, en el Imperio Austrohúngaro, actualmente Austria. De una familia católica de clase media, su padre, Alois Hitler, un agente de aduanas, y su madre, Clara Polsel, eran primos. Hitler fue el tercero de 7 hijos, pero solo él y su hermana pequeña Paula llegaron a la edad adulta. Estudiante mediocre, solo sacaba buenas notas en dibujo. Su padre, muy estricto, contrastaba con lo cariñosa que era su madre. Querían que también fuera funcionario de aduanas, pero Adolf prefería el arte. Con la muerte de Alois el 3 de enero de 1903, Hitler decide dejar los estudios a los 16 años para dedicarse a la pintura. Viaja a Viena para ingresar en la Academia de Bellas Artes, aunque nunca consiguió entrar. Unos años después, su madre fallece por un cáncer y Adolf malvivió en la capital austríaca vendiendo sus cuadros. Hitler se trasladó a Múnich y eludió el servicio militar durante años, hasta que lo localizaron y fue llamado a filas, pero fue declarado no apto. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Hitler se enroló en el ejército voluntariamente marchando al frente occidental, designado como mensajero del 16º Regimiento de Infantería Bávaro de Reserva. Por un ataque con gas mostaza quedó ciego temporalmente. Fue condecorado con cruces de hierro al mérito militar que luciría con orgullo años más tarde. Acabada la guerra con la derrota de Alemania, Hitler sufrió un duro golpe. Cuando se recuperó, permaneció en el ejército en calidad de educador de las tropas, dedicándose a predicar el ideal nacionalista e impartiendo numerosas conferencias. Sus ideas se fueron volviendo más fanáticas, desencantado con el nuevo régimen democrático de la República de Weimar, a cuyos políticos acusaba de haber traicionado a Alemania aceptando las humillantes condiciones de paz del Tratado de Versalles. Para 1919, Hitler ya era un V-Mann, un espía del ejército. Una de sus misiones fue la investigación de un pequeño partido político llamado Partido Obrero Alemán, dirigido por Anton Drexler, de ideología nacionalista y de extrema derecha. Hitler no tardó en convertirse en el dirigente principal, rebautizándolo como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Su ideología se alimentaba de los temores de las clases medias alemanas ante la incertidumbre del mundo moderno. Poco después creó la Sturmabteilung, conocidos como SA o Camisas Pardas, un grupo de asalto formado por veteranos de guerra, los cuales comenzaron a atacar violentamente a grupos políticos opositores y judíos. En ese mismo año, Hitler adopta la Hakenkreuz o esvástica y el saludo fascista italiano del brazo en alto. Ya a principios de 1921, Adolf, gran orador, consiguió aumentar las filas de su partido gracias a sus discursos polémicos contra grupos marxistas y judíos, convirtiéndolos en los causantes de la guerra perdida y la crisis económica, como cabezas de turco. Alentado por el rápido crecimiento, resolvió tomar el poder por la fuerza con la idea de doblegar al gobierno nacional, pero fracasó. Fue detenido, juzgado y condenado a 5 años por alta traición, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses. Tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas en un libro que tituló Mi lucha, Mein Kampf, una autobiografía que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior. A la salida de prisión, Hitler reconstituyó el Partido Nacional Socialista rodeándose de un grupo de colaboradores fieles y creando diferentes instituciones. La Gran Depresión del 29 y las dificultades políticas de la República de Weimar, prometiendo empleos y derogar el Tratado de Versalles, le proporcionaron una audiencia creciente dispuestos a escuchar su propaganda demagógica, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes. Combinando hábilmente la política con el uso ilegítimo de la violencia en las calles, los nazis fueron ganando peso electoral hasta que Hitler fue nombrado jefe del gobierno por el presidente Hindenburg en 1933. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler se proclamó Führer de Alemania. Con poca fuerza al principio, fue moviendo los hilos para allanar el terreno al poder total. Anunció unas nuevas elecciones parlamentarias y con el incendio del Reichstag declaró el estado de emergencia en el país. Y lo consiguió. El 21 de marzo de 1933, Adolf Hitler inauguraba el primer parlamento del Tercer Reich, y 2 días después era aprobada una ley que otorgaba el poder casi absoluto hacia su persona. Con total libertad en el poder, Hitler rearmó al ejército y aumentó su capacidad. Firmó alianzas con Italia, Japón, Hungría, Bulgaria y Rumanía, más conocidas como las potencias del Eje. En 1936 estalla la Guerra Civil Española y Hitler usará España como campo de pruebas con sus nuevos aviones con el pretexto de ayudar a Francisco Franco en su golpe de estado contra la República. Será la primera vez en la historia en que se bombardeen núcleos civiles. Después de anexionar a Austria y los Sudetes, con la invasión de Polonia, Hitler comienza la Segunda Guerra Mundial. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica y persuade a Mussolini para que se una a la guerra. Con cada triunfo alemán, más deportados viajan en trenes a los campos de concentración o son ejecutados in situ. La Alemania nazi bombardea entonces las principales ciudades de Gran Bretaña y las bases estratégicas del sur del país. A su vez intentaban la invasión de Rusia, la cual fue fallida debido sobre todo al invierno anticipado. En 1941 Hitler declara la guerra a Estados Unidos después de que Japón bombardeara Pearl Harbor. Esto conlleva que Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se alíen en contra del Eje. A partir de aquí, el futuro expansionista de Hitler empieza a perder fuelle, con los rusos ganando terreno por el frente oriental y el desembarco de Normandía por el occidental. Algunos de los oficiales más realistas decidieron conspirar contra Hitler para acabar la guerra. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg colocó una bomba en la llamada guarida del lobo. Pero el atentado fue fallido, solo hiriendo levemente al Führer. Esto provocó una represión letal, con más de 5.000 detenidos y más de 200 ejecutados, incluyendo las familias enteras de los principales conspiradores.
Con los soviéticos a pocos kilómetros de Berlín, Hitler daba sus últimas instrucciones desde su búnker debajo de la Cancillería alemana. El 29 de abril de 1945 contrae matrimonio con su amante oficial Eva Braun, y finalmente el 30 de abril se suicida por medio de un disparo en la cabeza junto a su esposa. Sus cuerpos fueron incinerados por expresa petición del Führer. Adolf Hitler es uno de los hombres más siniestros del siglo XX, creador de una de las etapas más vergonzosas en nuestra historia y responsable de la muerte de millones de inocentes. Esperamos que estos horribles sucesos nunca jamás se repitan. Hitler organizó a la perfección los Juegos Olímpicos de Alemania en 1936 para mostrar todo el poder del régimen nazi. Lo que no vio venir es que un atleta destrozaría por completo su plan, humillándolo en su propio estadio. Miles de espectadores, periodistas, medios y las personalidades más importantes estarían reunidas en Berlín durante las 2 semanas que duraron las Olimpiadas de 1936. Y Hitler aprovechó al máximo para esconder su agenda racista y mostrarse como un régimen poderoso y una raza superior. Y no solo eso, sino que sería el primer evento de tal nivel donde se pondría a prueba su política solo arios, que había impuesto 3 años antes. Esta macabra medida sería opacada tajantemente por el atleta afroamericano que arrasaría con los premios. Pero eso Hitler todavía no lo sabía. Esta norma dictaba que todos los deportistas no arios, es decir, judíos, medio judíos y romaníes o gitanos, debían ser sistemáticamente excluidos de las instalaciones y asociaciones deportivas alemanas. La Enciclopedia del Holocausto cuenta que la Asociación de Box Alemana expulsó al campeón aficionado Eric Seeling en abril de 1933 por su condición de judío. Por otro lado, el judío Daniel Prenn, el tenista alemán mejor clasificado, fue expulsado del equipo de la Copa Davis de Alemania. Gretel Bergmann, una atleta de salto en alto de primer nivel, fue expulsada de su club alemán en 1933 y del equipo olímpico alemán en 1936. Por supuesto, también quedaban excluidos de los Juegos Olímpicos, pero hubo una deportista judía que sería la excepción. Quizás fue para apaciguar la opinión internacional, o quizás porque no querían perder, pero la única persona no aria que fue permitida en el evento fue la esgrimista Helene Mayer, quien se alzó con la medalla de plata en esgrima individual femenino, y al igual que todos los otros demás medallistas alemanes, realizó el saludo nazi en el podio. Sin embargo, los alemanes no eran los únicos que tenían ciudadanos judíos, sino que lo sabían todo el mundo, y no podían exigirle a los demás países excluirlos. De hecho, 9 atletas judíos de distintas nacionalidades ganaron medallas en las Olimpiadas nazi, incluida Meyer, lo cual ponía en duda esto de la supuesta raza superior. Pero nada sería tan humillante para el líder nazi que el triunfo de un deportista en particular. Jesse Owens, nieto de esclavos y criado en una plantación de algodón, se proclamó aquel agosto como el mejor atleta del mundo, luego de ganar 4 medallas de oro en las pruebas de 100 metros lisos, 200 metros lisos, relevos 4x100 y salto de longitud. En un par de días, Owens destrozó al nazismo, o al menos a la supuesta superioridad de la raza aria, delante de las narices de Hitler y en el estadio que él mismo mandó a construir para las Olimpiadas. El Führer estaba enfurecido, tanto así que cuando el atleta ganó los 100 metros lisos, se levantó del palco donde se sentaba y abandonó la gradería para evitar saludar y felicitar al campeón. Aún así, los Juegos Olímpicos de Alemania en 1936 fueron un éxito propagandístico que dejó en claro el enorme poder que tenía el régimen nazi. Años más tarde saldrían a la luz los terribles hechos que ya todos conocemos, incluyendo el exterminio judío, los holocaustos, y se desataría inevitablemente la trágica Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías sobre las Olimpiadas de la Alemania nazi? ¿Qué opinas sobre el triunfo de Jesse Owens? Escríbenos en los comentarios. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, los principales líderes, miembros y colaboradores del Tercer Reich sabían que debían pagar las consecuencias de sus actos. Si eran atrapados por los aliados en Europa, su destino sería la prisión o, peor aún, la horca o el fusilamiento. No dispuestos a aceptar este final, miles y miles de militares, líderes y oficiales nazis escaparon de Alemania e incluso de Europa, dirigiéndose a cada rincón del planeta para esconderse. Pero uno de los destinos favoritos para estos fugitivos fue Argentina, al punto que incluso ganó mucha fuerza la teoría de que el mismísimo Hitler huyó a Argentina. Pero, ¿por qué fue este país sudamericano tan elegido en particular? ¿Cómo lograron escapar los colaboradores del Tercer Reich y establecerse en Argentina? ¿Quiénes fueron los criminales de guerra más notorios que se refugiaron allí? Y, finalmente, ¿es verdad que Argentina fue el destino favorito de los nazis o es esto un simple mito? Bueno, esto y más estás por descubrir. Cuando Alemania firmó su rendición total el 8 de mayo de 1945, el Tercer Reich ya estaba destruido. Hitler se había quitado la vida en su búnker de Berlín días antes y los aliados habían derrotado definitivamente a las pocas tropas alemanas que seguían luchando. Después de 12 años de poder, los oficiales, miembros y líderes nazis se encontraban a la merced y era hora de responder por sus crímenes. Muchos habían perecido en combate y algunos otros, imitando a su Führer, se quitaron la vida para evitar pagar las consecuencias. Esto era una práctica muy normal entre altos mandos militares y de gobierno nazis. Otros fueron capturados y eventualmente serían condenados en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, muchos nazis lograron esquivar las garras de los aliados y comenzaron a planear
un escape, incluso desde antes de la caída del Tercer Reich. Su idea era llegar a naciones neutrales o amistosas donde pudieran rehacer su vida y dejar atrás su oscuro pasado. Si bien el régimen nazi había colapsado, eso no significaba que sus miembros más destacados hubieran perdido toda su influencia. Todavía había una enorme red internacional de hombres poderosos que aún favorecían la causa nazi. Sin perder tiempo, muchos oficiales y líderes del gobierno empezaron su escapatoria y Argentina se encontró como uno de los países elegidos. Aunque históricamente se ha simplificado la razón de que se hayan ido a Argentina, la verdad es que son muchos los motivos, y en este video te los detallaré. Por un lado, Argentina, a diferencia de la enorme mayoría de los países fuera de Europa, ya había pasado por un gran proceso de inmigración alemana. Verás, entre 1869 y 1914, la población de Argentina experimentó un notable aumento, pasando de 1.7 millones a casi 8 millones de habitantes. Este crecimiento estuvo impulsado en gran medida por la inmigración, principalmente de italianos y españoles. Sin embargo, también hubo una significativa presencia de inmigrantes alemanes, incluyendo aquellos provenientes de Alemania y de las comunidades de habla alemana en la región del Volga. Esta afluencia contribuyó a la formación y desarrollo de una robusta comunidad alemana en Argentina. Para 1920 ya vivían decenas de miles de alemanes en el país, quienes establecieron sus propias instituciones como clubes, escuelas y hasta pueblos enteros. Cuando Adolf Hitler asumió el poder en Alemania en 1933, la influencia del Tercer Reich no tardó en cruzar el Atlántico. Según datos de la embajada alemana en Argentina, en aquel entonces había aproximadamente 600.000 descendientes de alemanes en el país. Pronto, el Landesgruppe Argentina, la filial local del partido nazi, comenzó a expandir su influencia, infiltrándose en asociaciones educativas, laborales, culturales y deportivas. Su objetivo era bastante claro: imponer la ideología nazi y marginar a judíos y opositores en Argentina. Algunas cuantas escuelas alemanas en Argentina, bajo esta creciente influencia, empezaron a excluir a niños de familias judías o con inclinaciones izquierdistas. Al mismo tiempo, aquellos considerados racialmente puros, entre comillas, eran alentados a regresar a Alemania para servir en el ejército o en la industria armamentística del Tercer Reich. El episodio más emblemático de la presencia nazi en Argentina ocurrió en marzo de 1938, cuando más de 12.000 seguidores de Hitler se congregaron en el legendario Estadio Luna Park de Buenos Aires para celebrar la anexión de Austria. Pese al mito, este no fue el mitin nazi más grande del mundo fuera de Alemania, pero sí que fue el más grande en América. Sin embargo, a pesar de la influencia del nazismo en ciertos sectores, nunca logró una adhesión total dentro de la comunidad alemana en Argentina, y mucho menos en la sociedad en general. Con el estallido de la guerra en Europa, la imagen de Hitler se desplomó a nivel global, y Argentina no fue la excepción. Durante la Segunda Guerra Mundial, la postura del gobierno argentino fue tan cambiante como contradictoria e inestable. A menudo se ha señalado que tanto el gobierno como parte de la población argentina simpatizaban con las potencias del eje, lo que podría explicarse en parte por la fuerte presencia de descendientes de italianos, españoles y alemanes en el país. No obstante, en un primer momento, el entonces presidente Roberto Ortiz manifestó su apoyo a las democracias occidentales, aunque Argentina evitó romper relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Al mismo tiempo, el país aplicó una estricta política de restricción migratoria, prohibiendo activamente la entrada de refugiados judíos y cerrándole la puerta a miles de personas que intentaban escapar del Holocausto. Pero eso no significa exactamente una simpatía por los nazis. La ambigua postura argentina no pasó desapercibida para Estados Unidos, que observaba con desconfianza la situación. En 1943, Washington incluso llegó a advertir que un cuarto Reich podría surgir en Buenos Aires. Fue en este mismo periodo cuando comenzaron a circular rumores e informes que sugerían que altos mandos nazis planeaban huir a Argentina. Si bien muchos de estos informes fueron posteriormente identificados como parte de una campaña de propaganda británica para minar la moral de los soldados alemanes, el tiempo demostró que algunos de esos rumores sí eran ciertos, pero no exactamente como los planteaban. Eventualmente, el 27 de marzo de 1945, mediante el decreto 6945, Argentina le declaró la guerra al Imperio de Japón y por extensión también a Alemania como aliada de este. Pero lo hizo apenas un mes antes de la rendición de Alemania y solo bajo la intensa presión de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, en las sombras se estaba gestando una colaboración entre políticos y empresarios argentinos y exmiembros del régimen nazi, facilitada no solo por el gobierno argentino, sino también por otras instituciones y actores internacionales. Pero para entender lo que sucedió a continuación, es fundamental hablar de una figura clave en la historia argentina: Juan Domingo Perón. Como oficial del ejército, Perón ascendió al poder en 1946, impulsado por una serie de reformas y políticas dirigidas a las clases trabajadoras. Antes de su llegada a la presidencia, Juan Domingo Perón había mostrado admiración por la organización militar de Italia y Alemania, especialmente tras su entrenamiento con las tropas alpinas italianas en 1939. No obstante, la idea de que su afinidad con la estructura militar del eje, combinada con un supuesto antisemitismo, lo llevó a acoger criminales nazis, es altamente debatida y cuestionable. A lo largo de su extensa carrera política, no existen pruebas concluyentes de que Juan Domingo Perón haya adoptado la ideología nazi o promovido una agenda antisemita. Si bien tuvo interés en la eficiencia militar de los regímenes del eje, su decisión de recibir a exmiembros del Tercer Reich respondió principalmente a consideraciones económicas y estratégicas, viendo en ellos una oportunidad para fortalecer la industria y la tecnología argentina en el escenario de la posguerra. En primera instancia, numerosos empresarios adinerados, tanto alemanes como argentinos de ascendencia germana, estuvieron dispuestos a financiar la fuga de altos mandos nazis. Esta inversión no solo facilitó su escape, sino que también inyectó capital fresco en una Argentina que atravesaba un periodo de crecimiento y aspiraba a consolidarse como una potencia regional en América. Al mismo tiempo, existía un fuerte interés pragmático en la llegada de estos individuos. Con la Guerra Fría ya perfilándose en el horizonte, Perón comprendía que los especialistas en ciencia, tecnología y armamento del Tercer Reich representaban un acceso privilegiado a conocimientos que podían acelerar la modernización del país. En ese sentido, Argentina no actuó de forma aislada. Estados Unidos y la Unión Soviética competían activamente por captar talento alemán sin importar su historial criminal, siempre que pudieran ser útiles en la incipiente carrera armamentística y espacial que tenían. La operación Paperclip
Webb, por ejemplo, permitió a cientos de científicos nazis establecerse en los Estados Unidos para trabajar en el desarrollo aeroespacial y militar. Ahí está el caso de Werner von Braun, un ingeniero aeroespacial alemán que fue una figura clave en el desarrollo de los cohetes B-2 utilizados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras el conflicto, se convirtió en el principal arquitecto del cohete Saturno V, el lanzador que lleva a los astronautas estadounidenses del programa Apolo a la Luna en 1969. A pesar de los acuerdos internacionales que prohibían dar refugio a criminales de guerra nazis, Argentina, al igual que estas potencias, ignoró tales compromisos. Juan Domingo Perón antepuso lo que consideraba una ventaja estratégica sobre cualquier dilema moral. Por supuesto, antes de llegar a Argentina, estos criminales debían escapar de Europa sin ser capturados. Esto no había sido posible sin una red de contactos bien organizada y el apoyo de figuras influyentes tanto en Argentina como en el extranjero.